rato largo con ellos, ha sido un poco especial, pero especial no significa que perdamos el contenido esencial de lo que estamos celebrando. Recordamos también al párroco que está confinado y que con tanta ilusión tenía Emilio Tacero de acogernos, y también, como no, al delegado episcopal de Cáritas también, que también José María, que ya es la segunda vez que está confinado también, y que también estoy convencido de que estaría encantado de estar con vosotros, el que tantas y tantas veces comparte. También Javi, también está parecido. Bueno, y luego pues agradezco mucho la presencia del vicario de encargado de toda esta área de la social, a todos también al padre Salazar, Javier, que también nos acompaña, y a todos los que estáis aquí, de Cáritas, del equipo, de los que trabajáis de distintas, sobre todo a vosotros. Sí, sobre todo de Manos Unidas también, que dice que están también representantes. Bueno, y todas las instituciones que celebran también la Jornada del Pobre. Yo muchas veces me he preguntado por qué el Papa convocó esta jornada. Porque habéis dicho muy bien en la monición que esto no tiene que ser solo una jornada, tiene que ser las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Fijaros en algo que es importante. Yo cuando tuve la suerte de estar con el Papa en la visita ad limina, estuve con él casi hora y media hablando. Yo recuerdo que él, en estas intuiciones que tiene tan geniales, una de las intuiciones que él tenía en esta jornada de los pobres era fijaros, que todos los pobres estuviesen con nosotros, como estamos ahora, que no se queden fuera de la Iglesia, sino que entren. Esa es la intuición de esta jornada, no es otra. Porque la Iglesia tiene 21 siglos de ayuda, de apoyo. Quizás no haya existido en toda la historia ni existirá una institución como la Iglesia que haya trabajado tanto con los pobres y al servicio de los pobres y contra el dolor, para mitigar el sufrimiento y el dolor. No ha existido ni existirá. Las demás instituciones no le llegan a la Iglesia ni a la altura del betún. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se hace esta jornada? Pues para que los pobres entréis con nosotros. Lo que habéis hecho, estáis aquí con nosotros. Sois la Iglesia también. La Iglesia es pobre también. Entonces eso es un poco, este es el único objetivo que creo que el Papa Francisco intuyó con esta jornada. No tuvo otra cosa, no es que recordemos los pobres, pues ya estamos recordándola una vez al mes con las colectas que se hace de Cáritas, y se está pidiendo continuamente. Si hemos celebrado hace poco la jornada diocesana de todas las iglesias, de la Iglesia diocesana, y hace poco también hemos hablado, no es eso, es que estemos todos dentro de la Iglesia, y que vivamos dentro de la Iglesia, y que compartamos la fe y la alegría y el gozo. Porque viene la segunda pregunta, ¿y qué es un pobre? ¿Y qué es un pobre? Porque yo me considero pobre también, y creo que lo soy. ¿Qué es un pobre? Jornada de los pobres. Pues mirad, pobre es aquella persona que se abre a Dios y a los hermanos, si no, no es pobre. Por lo menos la pobreza evangélica. Puede haber una pobreza ideológica, que suele ser muy crítica, y suele ser una pobreza evangélica, como la de Francisco de Asís, que es una de las personas más pobres que ha existido, y sin embargo amaba a todos, quería a todos. Pobre es toda persona carente de amor, decía también, toda persona que se sienta necesitada de amor y carente de amor. Es un pobre, decía la Madre Teresa de Calcuta. Pobre es toda persona, por supuesto, la Iglesia luchará siempre por la justicia y para que no haya ningún pobre que podíamos llamar que sea pobre porque no tiene más remedio. Esa es la pobreza que hay que luchar, que a nadie le falte lo necesario para vivir dignamente. Pero luego hay otras muchas formas de pobreza. ¿Quién más pobre que un enfermo, que una persona que está solitaria? Que una persona que vive en todas las intemperies, como dice el Papa Francisco, en todas las periferias. Todos esos son pobres. Pobre es toda persona que está necesitada. Hay distintas formas de pobreza, distintos niveles de pobreza, distintas maneras de ser pobre, ¿no? Ahora, lo que está claro es que los pobres no se evangelizan, como dice el Papa.
los pobres evangélicamente, claro. Los pobres que viven su pobreza con una gran confianza en Dios o que viven insertos en su realidad, esos pobres de verdad no se evangelizan. No se evangelizan porque nos hacen entender que viven agradecidos a Dios y agradecidos a los demás y viven aun en medio de su sufrimiento a veces y de su dolor y luchan por salir de esa realidad y aceptan sus limitaciones como las aceptamos todos. Por eso es tan importante el descubrir que cuando una persona vive esa pobreza se abre verdaderamente. Mirad, el rico suele estar siempre cerrado, no necesita de nadie, ni de nada, ni de Dios ni de nada. Ese es un rico, no necesita nunca de los demás. A mí cuando a veces me dicen como obispo, como sacerdote, ustedes que piden mucho, digo, porque somos pobres. Si fuese rico no pediría, los ricos no piden nunca, porque no necesitan nada, claro. El que es pobre pide por eso, porque lo necesita. Y la tercera y última clave de lo que es un pobre en esta jornada, y termino, a la luz del Evangelio de hoy, mirad, el más rico de todos es el último, que aparentemente parece que es el que más conoce a Dios. Sé que eres exigente, que siembras que cosechas donde no siembras, aparentemente el último es el más, aparentemente es el más rico, aunque es el que menos tiene. ¿Por qué? Pues y parece que conoce más a Dios que los demás. Sin embargo, tiene la peor de las pobrezas y la mayor de las pobrezas, y es que no sabe agradecer. No sabe agradecer, ni a Dios ni a los demás. No sabe agradecer nada. Y la persona que no sabe agradecer no vive en ese gozo y en esa alegría. Fijaros que el que recibe 5 talentos fructifica 5, y el que tiene 2, pero el que tiene 1, aparentemente sé que eres exigente, pues lo he guardado. Mirad, Dios no es un caprichoso. Cuando nosotros leemos el Evangelio hay cosas que podemos o no podemos entenderla, pero Dios no es un caprichoso. ¿Cuáles son los 2 pecados que comete este que no tiene corazón de pobre? Primero, que no quiere arriesgar nada. No quiere arriesgar nada. Como eres tan exigente, no quiere arriesgar nada. Porque el miedo paraliza el corazón. No quiere arriesgar nada. Y por eso no arriesga nada. Y como no quiere arriesgar nada, entonces lo esconde. Y por eso el Señor le dice palabras muy duras: malvado y holgazán. No es porque Dios sea un Dios caprichoso, no, porque la clave de nuestra vida, hemos dicho, para vivir la pobreza evangélica es abrirse. Pobre es el que se abre, evangélicamente me refiero, ideológicamente es otra cosa. Los que son pobres ideológicamente, su gran consuelo es que pueden estar siempre criticando a los demás. Eso es otra cosa. La pobreza evangélica, el pobre evangélicamente, como Francisco, como Madre Teresa de Calcuta. Y las otras pobrezas que también celebramos hoy, la jornada de los pobres, es para que no haya pobres de necesidad y para que los pobres compartan con nosotros la dignidad, la igualdad, la justicia, como dice la oración colecta tan hermosa de la misa que recomienda esta jornada del pobre. Ese es el pobre, el que se abre. No olvidéis, cuando estemos cerrados, somos siempre ricos, aunque no tengamos nada. Como estemos cerrados al amor de Dios, cerrados a los demás, cerrados al que está a mi lado, no somos pobres evangélicamente. Por eso hay que pedirle mucho al Señor que nos ayude y sobre todo a que luchemos para que se erradique de esta sociedad y de este mundo tantas injusticias que crean tantos pobres, tantas personas viviendo de una manera infrahumana, tantos que viven en todas las intemperies, como dice el Papa, y en todas las periferias. Ojalá la caridad de los cristianos, el Papa en Fratelli Tutti hace un partido de una realidad que es bastante dura, ¿no? Dice que muchas veces en ámbitos cristianos, como somos nosotros, a veces miramos a otro lado, comentando la parábola del buen samaritano.
¿Cuántas veces nosotros miramos a otro lado y no descubrimos al hombre herido, caído, pobre, necesitado en el camino de la vida? Pues que el Señor nos ayude a todos a vivir en esa conversión para que seamos amigos de los pobres, que los pobres nos evangelicen y que también nosotros seamos generosos con los más necesitados, imitando así tu generosidad, como dice un prefacio de Cuaresma.